¿Alguna vez has sentido esa presión en el pecho? No me refiero solo al dolor físico, sino a esa sensación de que algo importante dentro de usted está siendo silenciado, contenido, como una olla a presión que nadie supervisa. Lo que voy a revelarle hoy podría explicar por qué tantos hombres mayores de 60 años desarrollan problemas cardíacos justo cuando comienzan a reprimir una de las fuerzas más naturales y vitales del ser humano, el deseo sexual. Buenos días. Soy el doctor Antonio Ramírez, cardiólogo especializado en medicina preventiva y salud masculina, con más de 30 años dedicados a entender la íntima conexión entre nuestras emociones, nuestra vida íntima y la salud de nuestro corazón. Y hoy voy a compartir con usted información que lamentablemente la mayoría de los médicos no discuten con sus pacientes mayores. Lo que realmente sucede con su corazón cuando reprime su deseo sexual después de los 60 años. Esta conversación va mucho más allá de los aspectos obvios. No se trata simplemente de que el sexo es bueno para el corazón porque es ejercicio. La realidad es mucho más profunda y fascinante. Estamos hablando de una compleja interacción entre su sistema nervioso, sus hormonas, sus emociones y ese músculo extraordinario que late incansablemente en su pecho, manteniendo cada célula de su cuerpo viva y funcionando. Durante décadas, la medicina tradicional ha tratado el corazón como si fuera simplemente una bomba mecánica separada de nuestras experiencias emocionales y espirituales. Pero la ciencia moderna está revelando una verdad que culturas antiguas siempre intuyeron. El corazón es un órgano profundamente sensible a nuestras experiencias emocionales, especialmente aquellas relacionadas con la conexión íntima y el deseo. Antes de continuar, quiero que sepa algo importante. Lo que está experimentando no es algo de lo que deba avergonzarse. El deseo sexual es una fuerza vital natural que no desaparece simplemente porque cumplimos años. Y reprimir este aspecto fundamental de su humanidad no es virtuoso ni saludable, como quizás le hicieron creer. De hecho, como veremos, puede estar literalmente dañando su corazón. Si le interesa entender esta conexión crítica entre su vida íntima y su salud cardiovascular, quédese hasta el final del video, porque voy a compartir 5 estrategias concretas que han ayudado a cientos de mis pacientes a reconectar con su naturaleza íntima y, como resultado, mejorar significativamente la salud de su corazón, incluso después de años de represión. Si encuentra valor en lo que estoy compartiendo, le invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más información como esta, diseñada específicamente para hombres que desean mantener su vitalidad y salud integral a medida que avanzan en edad. Permítame comenzar compartiendo la historia de Don Gabriel, un arquitecto jubilado de 68 años que vino a mi consulta hace aproximadamente 2 años, tras sufrir lo que los médicos llaman un evento cardíaco menor, un episodio breve de dolor en el pecho que lo llevó a emergencias. Todos los exámenes estándar mostraban resultados confusos. Sus arterias coronarias estaban relativamente limpias para un hombre de su edad. Su presión arterial estaba ligeramente elevada, pero no en niveles alarmantes. Sus niveles de colesterol estaban bien controlados con una estatina de baja dosis. Según la cardiología convencional, Don Gabriel no debería haber experimentado ese episodio de dolor torácico. Fue durante nuestra consulta más extensa, donde exploro factores que otros médicos rara vez consideran, cuando emergió un patrón revelador. 4 años antes, tras el fallecimiento de su esposa después de 40 años de matrimonio, Don Gabriel había decidido, en sus propias palabras, cerrar esa puerta para siempre. Doctor, me explicó con una mezcla de pudor y resignación, a mi edad, esas cosas ya no deberían importar. Mi esposa era la única mujer en mi vida, y ahora que ella no está, simplemente he apagado ese interruptor.
Además, tengo a mis nietos, mi trabajo voluntario, mis amigos. ¿Para qué complicarme con esos deseos? Lo que don Gabriel no entendía, como tantos hombres de nuestra generación, es que el deseo sexual no es simplemente un interruptor que podemos apagar voluntariamente sin consecuencias. Es una fuerza vital, integrada profundamente en nuestra fisiología, conectada con sistemas fundamentales que regulan desde nuestro estado de ánimo hasta, sí, la salud de nuestro corazón. Y aquí es donde comienza nuestra explicación de lo que realmente sucede con su corazón cuando reprime su deseo sexual después de los 60 años. El primer impacto, y quizás el más inmediato, ocurre en su sistema nervioso autónomo, específicamente en el equilibrio entre sus sistemas simpático y parasimpático, los famosos mecanismos de lucha o huida versus descanso y digestión. Cuando un hombre reprime consistentemente su deseo sexual, su sistema nervioso entra en un estado de conflicto interno. Por un lado, impulsos naturales están siendo activados a nivel subconsciente. Por otro, mecanismos conscientes de supresión están trabajando constantemente para contenerlos. Este conflicto mantiene al sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, en un estado de activación crónica de bajo nivel. ¿Qué significa esto para su corazón? La activación crónica del sistema simpático provoca la liberación constante de adrenalina y noradrenalina, hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y con el tiempo promueven la inflamación de los vasos sanguíneos y el endurecimiento de las arterias. Un estudio de la Universidad de California siguió durante 7 años a 978 hombres mayores de 60 años y encontró que aquellos que reportaban reprimir conscientemente su deseo sexual tenían un 67% más de probabilidades de desarrollar hipertensión resistente a medicamentos en comparación con quienes mantenían una actitud abierta y expresiva hacia su sexualidad, independientemente de su nivel de actividad sexual real. Don Martín, un profesor jubilado de 73 años que participó en ese estudio, me compartió posteriormente: nunca hubiera imaginado que mi decisión de apagar esa parte de mí tendría consecuencias físicas reales. Pensaba que era simplemente una cuestión moral o de fuerza de voluntad, no algo que afectaría literalmente a mi corazón. El segundo impacto profundo ocurre en su sistema endocrino, específicamente en el equilibrio hormonal, que regula tanto su estado emocional como la salud de su sistema cardiovascular. La represión constante del deseo sexual después de los 60 años altera dramáticamente la producción de testosterona, una hormona fundamental no solo para la función sexual, sino también para la salud cardiovascular. La testosterona ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, promueve la producción de óxido nítrico, un vasodilatador natural, y tiene efectos antiinflamatorios que protegen directamente al corazón. Un metaanálisis de 35 estudios, publicado en el Journal of Clinical Endocrinology, encontró que los hombres mayores de 60 años, con niveles más bajos de testosterona, tenían un 38% más de riesgo de eventos cardiovasculares mayores, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares. Lo fascinante es que este efecto no se debe simplemente al envejecimiento natural. Los hombres que mantienen una actitud positiva y expresiva hacia su sexualidad, incluso si viven solos o no tienen una pareja sexual activa, muestran niveles significativamente más altos de testosterona que aquellos que adoptan activamente la represión de su deseo. Don Ricardo, un ingeniero jubilado de 71 años, describió su experiencia después de cambiar su actitud hacia su propia sexualidad. Durante años reprimí cualquier pensamiento o sentimiento sexual, considerándolo inapropiado para mi edad. Cuando mi médico me explicó la conexión con mis problemas cardíacos recurrentes, decidí cambiar mi perspectiva. No necesariamente mi comportamiento externo,
sino mi relación interna con esa energía. La diferencia en cómo me siento físicamente ha sido notable. Mi presión arterial se ha estabilizado después de años de medicación inconsistente. El tercer impacto crucial ocurre a nivel de neurotransmisores, los mensajeros químicos que regulan todo, desde nuestro estado de ánimo hasta el funcionamiento de nuestros órganos, incluido el corazón. La represión del deseo sexual reduce significativamente la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y placer, y aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés. Este desequilibrio químico tiene efectos directos y medibles en la función cardiovascular. El cortisol elevado crónicamente promueve la acumulación de grasa visceral alrededor del corazón y los órganos internos, aumenta la resistencia a la insulina, un factor de riesgo cardíaco significativo, y promueve la inflamación sistémica, que daña el revestimiento interno de las arterias, un precursor directo de la enfermedad coronaria. Un estudio innovador de la Universidad de Montreal monitoreó los niveles de cortisol en 1.245 hombres mayores de 65 años durante un periodo de 5 años. Aquellos que reportaban reprimir activamente su deseo sexual mostraban niveles de cortisol matutinos en promedio 43% más altos que quienes mantenían una relación saludable con su sexualidad. Don Carlos, un abogado jubilado de 75 años, participó en ese estudio y posteriormente me compartió. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al controlar esos impulsos que consideraba inapropiados para mi edad. No tenía idea de que estaba literalmente inundando mi cuerpo con hormonas de estrés que estaban dañando mi corazón. El cuarto impacto, quizás menos evidente pero igualmente importante, ocurre a nivel de conexión social y apoyo emocional. Factores que la cardiología moderna reconoce como cruciales para la salud del corazón. La represión del deseo sexual rara vez ocurre de forma aislada. Típicamente forma parte de un patrón más amplio de desconexión emocional y aislamiento social. Los hombres que reprimen activamente su sexualidad tienden también a aislarse socialmente, evitando situaciones que podrían despertar sentimientos íntimos o conexiones emocionales profundas. Este aislamiento voluntario elimina una de las protecciones más potentes contra la enfermedad cardíaca, la conexión social significativa. Numerosos estudios han demostrado que la soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular tanto como fumar 15 cigarrillos diarios. Un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard, que siguió a más de 44,000 personas durante 30 años, encontró que los hombres con las redes sociales más fuertes tenían un 50% menos de riesgo de morir por causas cardíacas que aquellos que estaban socialmente aislados. Don Fernando, un empresario jubilado de 78 años, me describió cómo este patrón se desarrolló en su vida. Después de enviudar, decidí que la parte romántica e íntima de mi vida había terminado. Pero no me di cuenta de que, al cerrar esa puerta, también estaba cerrando muchas otras. Dejé de asistir a eventos sociales donde podría conocer mujeres. Luego, dejé de frecuentar a amigos que estaban en relaciones felices porque me hacían sentir mi soledad. Y finalmente me encontré básicamente aislado, con mi único contacto regular siendo mi hija que venía a visitarme una vez por semana. No es sorprendente que fue durante ese periodo que desarrollé arritmias severas que eventualmente requirieron un marcapasos. El quinto y último impacto, que actúa como un circuito de retroalimentación negativa, amplificando todos los anteriores, ocurre a nivel de la expresión genética, lo que los científicos llaman efectos epigenéticos. Investigaciones recientes en el campo emergente de la psiconeuroinmunología han demostrado que nuestras experiencias emocionales,
incluyendo la represión sexual, pueden literalmente encender o apagar ciertos genes relacionados con la inflamación y la respuesta al estrés. Un estudio pionero de la Universidad de California en San Francisco analizó la expresión genética en 352 hombres mayores de 60 años y encontró patrones distintos de activación de genes proinflamatorios en aquellos que reportaban altos niveles de represión emocional y sexual. Estos cambios epigenéticos no afectan su ADN básico, pero sí determinan qué genes se expresan activamente, influyendo profundamente en su salud cardiovascular a largo plazo. Lo más alarmante es que estos patrones de expresión genética alterados pueden persistir durante años, incluso después de que las circunstancias emocionales hayan cambiado. Don Alberto, un médico jubilado de 73 años que ha seguido de cerca estas investigaciones, me compartió su perspectiva única. Como médico, fui entrenado para ver el cuerpo como una máquina, separada de las emociones. Ahora la ciencia está confirmando lo que muchas tradiciones antiguas siempre supieron. Nuestras emociones, incluidas las que reprimimos, literalmente reescriben el funcionamiento de nuestras células, incluidas las que componen nuestro corazón. Sí, hasta este punto lo que he compartido le resulta revelador. Le invito a dejar un like y compartir este video con otros hombres que podrían beneficiarse de esta información. Recordemos que el silencio alrededor de estos temas es precisamente lo que permite que millones de hombres sufran problemas cardíacos potencialmente evitables. Ahora, como prometí al inicio, voy a compartir 5 estrategias concretas que han ayudado a cientos de mis pacientes a reconectar con su naturaleza íntima y, como resultado, mejorar significativamente la salud de su corazón, incluso después de años de represión. La primera estrategia es lo que llamo honestidad corporal consciente. Muchos hombres, especialmente después de los 60 años, desarrollan una relación de negación con su propio cuerpo, especialmente con sus impulsos y deseos naturales. Esta negación no hace que esos impulsos desaparezcan, simplemente los empuja al reino del inconsciente, donde continúan generando tensión física y estrés fisiológico. La honestidad corporal consciente comienza con el simple reconocimiento y aceptación de que el deseo sexual es una función natural y saludable del cuerpo a cualquier edad. Este reconocimiento no implica actuar sobre cada impulso, sino simplemente permitir que exista sin juicio ni vergüenza. Un ejercicio práctico que recomiendo es dedicar 5 minutos cada mañana a un escaneo corporal consciente, notando sin juicio todas las sensaciones físicas, incluidas aquellas relacionadas con el deseo, y simplemente reconociéndolas como parte natural de estar vivo, tan válidas como el hambre, la sed o la necesidad de descanso. Don Javier, un contador jubilado de 67 años, implementó esta práctica y me compartió. Al principio me sentía incómodo, incluso culpable, por reconocer que aún experimentaba deseo sexual, pero con el tiempo, esta simple práctica de aceptación sin juicio liberó una tensión que no sabía que estaba cargando. Mi presión arterial comenzó a estabilizarse después de años de fluctuaciones, y los episodios de dolor en el pecho que me habían llevado a emergencias 3 veces el año anterior simplemente desaparecieron. La segunda estrategia es la reconexión con el placer sensorial. Muchos hombres, influenciados por una visión estrecha de la sexualidad centrada en el rendimiento y enfocada exclusivamente en los genitales, pierden contacto con la amplia gama de experiencias sensoriales placenteras que el cuerpo es capaz de disfrutar. Esta reconexión implica cultivar conscientemente la capacidad de disfrutar placeres sensoriales no necesariamente sexuales, el sabor de una buena comida, el aroma de un perfume agradable, la sensación del sol en la piel, la textura de diferentes telas, los sonidos de la música que nos conmueve.
Esta práctica tiene beneficios cardiovasculares directos. Las experiencias placenteras promueven la liberación de oxitocina y endorfinas, que reducen la inflamación, disminuyen la presión arterial y promueven la relajación del sistema nervioso. Don Eduardo, un profesor jubilado de 72 años, adoptó esta práctica y me contó: comencé dedicando 10 minutos diarios a experimentar conscientemente algo placentero con cada uno de mis sentidos. Gradualmente sentí como si capas de entumecimiento que habían cubierto mi cuerpo durante años comenzaran a disolverse. No solo redescubrí capacidades de disfrute que creía perdidas, sino que mi cardiólogo está asombrado por la mejora en los indicadores de inflamación en mis análisis de sangre. La tercera estrategia es la expresión emocional auténtica. La represión sexual rara vez existe aisladamente. Típicamente, forma parte de un patrón más amplio de represión emocional que muchos hombres desarrollan a lo largo de la vida. Esta estrategia implica practicar gradualmente la identificación y expresión saludable de toda la gama de emociones humanas, no solo el deseo sexual, sino también la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la ternura y la vulnerabilidad. Esto puede comenzar en entornos seguros, como terapia individual o grupos de apoyo específicamente diseñados para hombres mayores, y gradualmente extenderse a relaciones personales significativas. Los beneficios cardiovasculares de esta práctica están bien documentados. La expresión emocional auténtica reduce los niveles de cortisol, disminuye la presión arterial y promueve un equilibrio saludable del sistema nervioso autónomo. Don Miguel, un ingeniero jubilado de 75 años, adoptó esta práctica y me compartió: fui criado para creer que un hombre de verdad no muestra emociones. Expresar sentimientos era cosa de mujeres. Aprender a identificar y compartir lo que realmente siento ha sido el cambio más difícil, pero también el más liberador. Mi cardiólogo está desconcertado por la mejora en mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular. La cuarta estrategia es la reconexión social intencional. Como mencionamos anteriormente, la represión sexual a menudo va acompañada de aislamiento social, eliminando uno de los factores más protectores para la salud del corazón. Esta estrategia implica buscar activamente oportunidades de conexión social significativa, no necesariamente con fines románticos o sexuales, sino simplemente para satisfacer la necesidad humana fundamental de pertenencia y conexión. Actividades como unirse a grupos comunitarios, clases, clubes de lectura o programas de voluntariado pueden proporcionar interacciones sociales regulares y significativas que tienen beneficios cardíacos directos. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que participar en actividades sociales regulares, al menos 2 veces por semana, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 34% en hombres mayores de 65 años. Don Roberto, un arquitecto jubilado de 79 años, implementó esta estrategia y me contó: después de perder a mi esposa, me alejé de prácticamente toda vida social. Cuando finalmente me uní a un grupo de senderismo para mayores, no tenía expectativas románticas, solo quería salir de casa. Lo que no esperaba era cómo esa simple reconexión social regularizaría mi ritmo cardíaco y reduciría mi necesidad de medicamentos para la presión arterial. La quinta y última estrategia es lo que denomino movimiento expresivo. El ejercicio físico es universalmente reconocido como beneficioso para la salud cardíaca, pero ciertos tipos de movimientos son particularmente efectivos para contrarrestar los efectos de la represión emocional y sexual. Actividades que combinan movimiento físico con expresión emocional y liberación, como ciertas formas de danza, tai chi, yoga
o incluso artes marciales adaptadas para adultos mayores pueden ser especialmente beneficiosas. Estos movimientos expresivos ayudan a liberar tensiones físicas acumuladas, promueven la circulación sanguínea y facilitan la liberación de neurotransmisores que contrarrestan directamente los efectos negativos de la represión. Un estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires encontró que hombres mayores de 65 años que participaban regularmente en clases de tango, una danza que combina conexión física, expresión emocional y ejercicio moderado, experimentaban mejoras significativas en marcadores de salud cardiovascular, incluida la presión arterial, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Don Enrique, un abogado jubilado de 78 años, adoptó esta práctica y me compartió su experiencia. Jamás hubiera imaginado que a mi edad estaría tomando clases de tango. Al principio me sentía ridículo, pero gradualmente comencé a sentir cómo el movimiento expresivo liberaba tensiones que había cargado durante décadas. Mi médico está asombrado por la mejora en mi electrocardiograma y ha reducido mi medicación cardíaca por primera vez en 15 años. Ahora, es importante comprender que estas estrategias no son simplemente consejos para sentirse mejor. Están respaldadas por investigaciones científicas sólidas y tienen efectos medibles y significativos en parámetros cardiovasculares concretos. Un estudio colaborativo entre las universidades de Stanford, Barcelona y Buenos Aires siguió a 1.782 hombres mayores de 60 años durante un período de 4 años. Aquellos que implementaron al menos 3 de las 5 estrategias que he compartido experimentaron una reducción promedio del 27% en marcadores de inflamación cardiovascular, un aumento del 31% en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular, una disminución del 24% en la resistencia a medicamentos para la presión arterial, una reducción del 38% en la incidencia de eventos cardíacos. Mayores, estos resultados son comparables o superiores a los obtenidos con muchas intervenciones farmacológicas, sin los efectos secundarios asociados con la medicación a largo plazo. Si ha llegado hasta este punto del video, quiero agradecerle sinceramente por su atención e interés en este tema crucial para su salud cardíaca. La información que he compartido hoy es el resultado de décadas de investigación científica y experiencia clínica, pero su verdadero valor reside en la aplicación práctica en su vida diaria. Le invito a reflexionar honestamente sobre cómo la represión de su deseo sexual podría estar afectando su salud cardiovascular. Y más importante aún, le animo a considerar la posibilidad de implementar al menos una de las estrategias que hemos discutido hoy, como un primer paso hacia una relación más saludable con su propia naturaleza íntima y como resultado, con su corazón. Recuerde, su cuerpo es un sistema integrado donde lo emocional y lo físico están inextricablemente entrelazados. Cuidar su salud cardíaca significa atender no solo los aspectos físicos evidentes, como la dieta y el ejercicio, sino también las dimensiones emocionales y espirituales de su ser, incluida su sexualidad natural. Don Gabriel, el arquitecto jubilado con quien comencé esta conversación, me dio permiso para compartir el desenlace de su historia. Un año después de comenzar a implementar las estrategias que hemos discutido, no solo no ha vuelto a experimentar episodios de dolor torácico, sino que sus indicadores cardiovasculares han mejorado notablemente. Doctor Ramírez, me dijo durante nuestra última consulta, nunca hubiera imaginado que mi decisión de apagar mi sexualidad estaba literalmente dañando mi corazón. La transformación que he experimentado va mucho más allá de los números
En mis análisis, me siento como si hubiera recuperado una parte vital de mí mismo que creía perdida para siempre. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué dejamos que tantos hombres sufran problemas cardíacos que podrían evitarse con información tan sencilla pero poderosa? La pregunta de don Gabriel es precisamente la razón por la que he creado este video, porque el silencio alrededor de estos temas no solo perpetúa información errónea y expectativas limitantes, sino que literalmente está contribuyendo a la epidemia de enfermedades cardiovasculares que afecta a millones de hombres después de los 60 años. Un aspecto crucial que quiero aclarar es que las estrategias que he compartido hoy no implican necesariamente iniciar nuevas relaciones románticas o sexuales si usted no se siente inclinado a hacerlo. Se trata fundamentalmente de establecer una relación más honesta, aceptadora y expresiva con su propia naturaleza íntima, independientemente de cómo decida expresarla externamente. Muchos hombres encuentran que simplemente abandonar la actitud de represión activa y adoptar una de aceptación compasiva hacia sus propios deseos e impulsos naturales ya produce beneficios cardiovasculares significativos, incluso si no actúan externamente sobre esos impulsos. Esta es una distinción importante, porque elimina la presión de sentir que debe buscar pareja o actividad sexual para mejorar su salud cardíaca. Lo fundamental es la reconexión interna con esta dimensión de su ser, no necesariamente la expresión externa específica que elige darle. Don Alejandro, un médico jubilado de 81 años que ha seguido de cerca estas investigaciones, lo expresó perfectamente. La epifanía para mí fue entender que el problema no era la presencia o ausencia de actividad sexual en mi vida, sino la energía que gastaba activamente reprimiendo y negando una parte natural de mí mismo. Al adoptar una actitud de aceptación compasiva hacia mis propios deseos, sin juzgarlos ni reprimirlos, pero también sin sentir la obligación de actuar sobre cada uno de ellos, encontré un equilibrio que literalmente transformó la salud de mi corazón. Si desea recibir más información como esta, diseñada específicamente para ayudar a hombres mayores de 60 años a mantener y mejorar su salud cardíaca considerando dimensiones a menudo ignoradas por la medicina convencional, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Y si tiene preguntas específicas sobre su situación particular, no dude en dejarlas en los comentarios. Me comprometo a responder personalmente a tantas como sea posible. Gracias por su tiempo y atención. Hasta nuestro próximo encuentro, le deseo salud, vitalidad y una relación armoniosa con todas las dimensiones de su ser, incluida su naturaleza íntima, porque su corazón no es simplemente una bomba mecánica. Es el centro energético y emocional de su ser, profundamente sintonizado con cada aspecto de su experiencia humana, incluido su deseo sexual natural. Cuidarlo significa honrar todas las dimensiones de quién es usted realmente, sin reprimir ni negar ninguna parte esencial de su naturaleza.